su canal del profe coleccionista. Muchas gracias por estar esperando a los que están aquí conectados. Por aquí veo que habían dos, tres conectados. Muchas gracias. Ana Vilés, bienvenida, y Galleta de Chocolate, bienvenido. Si pueden poner su nombre, por favor, para saber quiénes son, porque a veces por el nombre del contacto no sé muy bien quiénes son. Bueno, en el en vivo anterior platicamos sobre Bola Sorpresa, de algunas otras colecciones como Plantas contra Zombies y de otras más. Y el día de hoy les traigo esto. Otra de las colecciones que sacó Bola Sorpresa hace 2 años. Son dos colecciones que tenemos por aquí el día de hoy, véanlas bien. Tenemos esta, que fue de Sotso Mascotas, de Bola Sorpresa. Y tengo esta otra, que también les hablé ese día, que es de Among Us, que sacó también Bola. Estados Unidos de América, hola, hello, bienvenido. Gracias por estar aquí sintonizándonos. No sé de cuál quieran que hable yo primero. Hola Oscar, bienvenido. Galleta de Chocolate, hi, hola, ¿cómo estás? Son dos promociones que sacó Bola Sorpresa hace 2 años. Creo que fue después de la pandemia o durante la pandemia, más o menos. Vamos a comenzar con Sotso Mascotas. Sotso Mascotas sacó 3 sobrecitos diferentes, porque manejó 3 versiones diferentes de esta colección. Manejó estos toys, que eran estas figuritas de animalitos como gatitos y perritos, que eran mascotas. Manejó cats, que vienen siendo como los tazos. Aquí atrás lo dice, son mascotas de Bola Sorpresa. Y también manejó, bueno, los cats los manejó en 3 formas. Los cats los manejó en 3 formas. Los manejó de forma circular, los manejó de forma cuadrada y también los manejó de esta forma, como de una casita, triangular, por así decirlo. Hola Galleta de Chocolate, bienvenido, dime quién eres, por favor. También manejó colgantes, como los que enseñé de los zombies, pero estos son de mascotitas. Hola Eli, bienvenido, saludos. Sí, esto fue en sí de Eli Adriana. Hola Eli Adriana. Jimena Hernández, hola profe. Hola Jimena, ¿cómo estás? El sobre en la parte de atrás nos decía el número total de promocionales que traía esta colección. En total eran 15 cats, 15 toys, que eran los muñequitos, y 5 colgantes. Al final de la promoción sacó 3 figuras especiales que venían en un sobre semidorado, que era este de aquí. Esto fue el final de la promoción. Y nos decía que tenían 3 figuras diferentes, de las cuales solamente logramos conseguir 2, que fue esta de aquí, que era mucho más grande, miren, en comparación a los pequeñitos, miren la diferencia, una gran diferencia. Y el otro pues es la figura que trae el sobre, que era como un conejito. Muchas gracias Oscar. Pues les voy a ir mostrando poco a poco cómo fue esta colección. De los 15 cats solamente conseguimos 11, nos hicieron falta 4. Este fue uno de ellos. Este tiene un gatito. La parte de atrás decía son mascotas, y acá venía el número, que es el 04 de Bola Sorpresa. Este conejito que decía la frase adóptame, este es el número 13. Tenemos yo no fui, que es como un perrito. Este otro que decía 100% dulce. No sé si ustedes conocieron esta promoción, la vieron, se acuerdan de ella, o alguno de ustedes tenga alguna de estas piezas. Aquí hay otro, miren, un color verdecito.
Tenemos este que tenía como cuerpecito de fresa. Y este otro. Hola Uciel, bienvenido. ¿Cómo has estado? Hace mucho tiempo que no te veía por aquí. Estados Unidos, hello, profe, hola, hello. Tenemos esta otra pieza, miren. De los cuadraditos tenemos este que decía soy tan wow. Y este otro que decía pelo suelto o perro suelto. Estas dos. Uciel sufren. ¿Por qué Uciel? ¿Por qué? Platícame, ¿por qué? ¿Cómo te va ahí en la secundaria? Ah, de la escuela, ya me imagino. Y este otro que decía te quiero mucho. Este es uno de los más bonitos, color blanquito. Sé que el cambio de una escuela a otra es difícil y las tareas también porque uno está acostumbrado cuando está en la primaria, está acostumbrado a hacer poquitas tareas y cuando pasa en la secundaria es un gran mundo de tareas porque son de entre 7 8 materias, maestros diferentes y cada uno deja tarea. Te entiendo, pero ya te vas a ir adaptando. Ya ahorita vas a terminar un ciclo, vas a descansar unos días y vas a comenzar uno nuevo. Ya vas a ver que poco a poquito te vas a ir adaptando. Así que no te preocupes, tómalo todo con calma. Vamos ahora con los muñequitos, con los toys. Y la colección de Angry Birds, ya la tenemos, amigo, completita. Las 48 piezas las logramos conseguir. Solamente nos hizo falta la última pieza que fue ese tan esperado red dorado, que por más que abrimos y abrimos y abrimos, voilà, nunca nos logró salir. Pero todavía estamos tratando de conseguirlo. Pero en sí la colección completa sí la tenemos. Ahorita cuando termine de mostrar estas colecciones, voy a traer algunas piezas para mostrarlas para que las vean. Estos son los toys de la colección de Sotso Mascotas. También eran 15, pero de estos solamente pude conseguir 6. Se los voy a mostrar. Acá tengo este otro. No hay ningún niño por aquí, Oscar. Son puros muñequitos. Galleta de chocolate. Están hermosos, profe. Gracias. Qué bueno que te gustan. Si lo que están viendo les está gustando, dejen su like, comenten, compartan. Y suscríbanse si no están suscritos y comenten a algunos compañeritos, amiguitos, familiares para que nos comiencen a seguir. Sí, el red dorado fue el que nos hizo falta. Miren este color rojito y este color rosita. Muchas gracias, Eli. Miren. Sí. Si por ahí ven una manito que se asoma, no es un fantasma, ¿eh? Es uno de mis sobrinos que anda aquí haciendo relajito. ¿Sí? Y este otro, miren, tiene como la carita de un luchador. Y pues también tenemos dos de los grandes que fueron los últimos que salieron. Aquí solamente nos hizo falta uno. El red dorado no lo tenemos, amigos. Estamos haciendo lo posible por conseguirlo. Pero todas las demás piezas sí las tenemos. Y de los colgantes eran 5. Pero de esos colgantes solamente conseguimos uno. La verdad hicimos lo posible, pero fue un momento en que voilà no surtía tan seguido. Solamente surtía en los otros, en las tiendas casi no llegaba. Y por eso también no los podía yo conseguir con tanta facilidad. Pero de los colgantes solamente conseguimos este, que también traía una pequeña leyenda abajo, que en este caso este dice no muerdo. Y son delgaditos. Y al igual que los que les mostré en el último en vivo, cuando hablamos de plantas y zombies, estos se podían poner en los celulares, en el cierre de las lapiceras o en las mochilas. O incluso en los llaveros también. Servían como adornos, lógicamente. Bueno, esta fue la colección de Sotso Mascotas. Fue una colección que constó de 35 piezas en total, más las 3 especiales fueron 38 piezas en total. De dicha colección solamente conseguimos 20 de esas 38. Entonces sí muerde. Muy bien, Uciel. Sí, este es el sobrecito de las figuritas donde venían estas. Y este era el de los cats. Aquí venían los cats.
Bien, vamos ahora con la otra colección. Con esta. La colección de Among Us. Esta colección fue una colección muy grande. Fueron 119 modelos en total. Ahí se alcanzan a ver. Eran 76 piezas diferentes, pero como venían en 5 colores diferentes, hacían un total de 119. ¿Sí? Perrito ruso, maestro, ¿se acuerda de mí? Si me pones tu nombre, pero más o menos creo que por el nombre del contacto ya más o menos sé quién es. Amo el juego del Among Us, dice Eli, sí. Sí, fue un juego muy bonito, a la fecha se sigue jugando y creo que ya, si mi memoria no me falla, creo que van por la tercera versión en el celular. Ana Vilés, ¿te acuerdas? Sí, 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 cómo olvidarlos. Aquí estamos todavía. Y les voy a mostrar las piezas de Among Us, las que logramos conseguir. Tal vez no se puedan ver bien. Venían en color transparente, como ese, y la diferencia es que tenían el sombrerito arriba. Este, por ejemplo, tiene el sombrerito del chef, del cocinero. ¿Sí? Sí, en el juego muchas veces mataban. Aquí tenemos otro que este tenía como unos lentes arriba, unos googles en la parte de arriba. Casi no se le ve porque es colorcito transparente. Más o menos ahí se ve. Tenemos este otro que tenía el famoso huevito frito, como sombrerito. Ahí tiene el huevito frito arriba, pero no se le aprecia muy bien. Este sí se le ve en su carita, porque a estos otros no. Aquí no se le ve pintadito, pero este sí tiene el casquito pintadito ahí. Tenemos este otro que es el ninja. ¿Sí? Este es el ninja. O karateca, creo que era karateca. Tenemos este otro que tenía el sombrerito de gatito. Y este tenía, creo que era una linterna. No se ve muy bien. ¿Sí? Gatito y linterna. Este tiene el sombrerito de explorador. Y este el gorrito. Sombrerito y gorrito. Muchas gracias, Eli. Tenemos este que tiene un sombrerito igual. Y este es el Among Us normal, el que no tiene ningún sombrero, a como los conocimos originalmente. Aquí hay otros en color verdecito y color negro. Ahí se le ven sus sombreritos, tiene como el buzo, creo que era un buzo. Tenemos este otro, un sombrerito de florecita, son 2 piezas. Este es el que tenía una mascarita. Ahí se le aprecia algo. El sombrerito de vikingo y el sombrerito punk. Ahorita te menciono, Ana, permíteme. Among Us normal. Y cuando los por algún motivo perdían en el juego, el Among Us fantasma, que podía seguir deambulando ahí por el escenario. El Among Us con el sombrero de osito y uno con sombrero de, creo que de ingeniero o arquitecto. ¿Sí? Y preguntabas, Ana, si nos salió el impostor. Pues fue una búsqueda también. Pero aquí está el sobre donde venía el impostor en color rojito. Among Us. Y no solamente nos salió uno. No solamente nos salió uno. Sino que tenemos 3. 3 impostores logramos conseguir. Que son los que tengo aquí. Adiós, Uciel. Que te vaya bien. Gracias por vernos. Saludos a tus papás. ¿Sí? Tardé para conseguirlos. Pero tuvimos la fortuna de que nos salieron 3. Lógicamente nos hicieron falta muchísimas piezas. Apenas juntamos 4... 21 piezas nada más. Gracias, Uciel. Igualmente. Saludos y abrazos. Sí, esto fue la colección de Among Us que sacó la sorpresa. Yo tenía un Sotso, nos comenta Karel Vargas.
Ana, dile, tengo un negrito, ok. Yo tengo de color transparente, color negro, color azul y el impostor en color rojo y estos verdecitos. Igual a mí, galleta, Eli. Estos verdes tenían la característica. Riquelme Díaz Santana, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Tenían la característica de que, o tienen, mejor dicho, de que brillan en la noche. Si lo dejamos ahí en el día que les dé la luz de la lámpara, lo que sea, en la noche brillan. Estos verdecitos fosforescentes. Brillan, sí brillan. Algunos de ustedes deben de tener y pueden comprobar de que sí brillan. Hay otras colecciones como la que está actualmente de Bob Esponja, que hay figuras también que brillan en la oscuridad. Y hace muchos, pero muchos años, Coca-Cola sacó una serie de muñequitos parecidos a estos que se llamaban Hielocos, los famosos Hielocos Coca-Cola. Esos Hielocos los sacaron en la primera versión, fue de Hielocos normales, la segunda fue de Hielocos futboleros. También tuvimos Hielocos Aliens, que venían en dos versiones diferentes. Y algunos de ellos brillaban, venían en color blanquito. Y todos esos brillan también. Tengo muñequitos de las 4 versiones diferentes de los Hielocos Coca-Cola, que salieron en los años 90, más o menos entre el 96, 97 y 1998. ¿Sí? Tenemos muchísimos. Eso se los voy a mostrar en el próximo video, en el próximo en vivo, para que tenga yo más material para poder enseñarles. Pero de hecho sí, tengo más de 100 Hielocos. La verdad que son bastantes y se los voy a ir mostrando uno por uno para que vayan viendo la diferencia. Lo que sí no tengo son los sobres, los sobrecitos donde venían. A mí me hace falta el pescado de Bob Esponja. En serio, nada más te falta uno. Sí, es del Sotso. Ándale, que dice, soy tan guau. Este de aquí. ¿Sí? Así que para el próximo en vivo les voy a mostrar la colección de los Hielocos que tengo de Coca-Cola. Pero sigamos hablando de Among Us. Among Us es un juego muy divertido, muy bonito, de estrategia, de habilidad, que la verdad durante el tiempo de la pandemia ayudó a muchas personas a distraer la mente, porque no, muchísimas personas no estábamos acostumbrados a pasarnos todo el día entre la casa, los que teníamos que salir a trabajar, que salir a comprar, no era lo mismo, así que tuvimos que buscar formas de distraernos como leer, dibujar, los juegos de mesa, juegos de celular, y precisamente Among Us fue uno de esos juegos que sirvió para que pudiéramos distraernos en diferentes momentos. Por tal motivo, también conseguimos de Among Us esto de aquí. Estos los compré en un Chedraui, pero también los venden en cualquier tienda de autoservicio como Walmart, Aurrera, Soriana, Nastén del Sol, ¿sí? Son Among Us que vienen con sus mascotas y vienen con algunos de los sombreritos, como el papel sanitario, el platanito, los cuernitos, y este que tiene acá la coronita y este que tiene las hojitas, ¿sí? Lo vamos a abrir para que ustedes lo puedan ver cómo vienen estas piezas. ¿Sí? Aquí atrás viene el escenario, miren, y algunos otros diseños de los muñequitos que podemos encontrar de este divertido juego. ¿Sí? Bien, aquí están. Vamos a ver que salgan. Aquí está uno de los Among Us. Aquí obviamente el sombrerito se lo puede quitar. Tiene su orificio, se le quita y se le puede poner cualquiera de los otros sombreritos. Por ejemplo, le ponemos el platanito y ya cambia. Ven que en el juego se le podía poner el accesorio, la mascota, lo que tú le quisieras poner. ¿Sí? Bueno, también, ¿qué nos traía? Nos traía las mascotas. Por ejemplo, el perrito cíclope,
Tienes de Pinky Pong, sí, tenemos de los Pinky Pong, de los Funky Punky. Tenemos las dos colecciones que sacó Voilà, la que sacó precisamente durante la pandemia, que se la juntamos toda completita, y la última, que fue la de los Pinky Pong, de esa que 110 piezas. No pudimos juntar las 110 piezas, pero tenemos 50 piezas de esa colección. Les invito a que visiten el canal, aquí el canal, ahí hay videos, hay en vivos, hay shorts de todas esas colecciones de los Funky Punky. Son bastantes videos que tengo de cómo fui juntando y abriendo los Voilà para ir coleccionando esas dos colecciones. Ahí los pueden ver, o si no, en un siguiente en vivo puedo mostrarles partes de esas piezas que tengo por aquí. Tenemos la mascotita fantasma y esta otra mascotita y el Among Us azul, ¿sí? Pero no son los únicos que conseguí. Obviamente venden más, pero fueron los únicos de este que compré. Pero también tengo otro Among Us. De Angry Birds tengo la colección completa, amigo. Completita. Solamente me hizo falta el red dorado, pero todas las otras piezas están completas. También tenemos el mismo perrito, pero más grandecito, miren. ¿Y por qué vino más grandecito? ¿Por qué? Porque tenemos un Among Us más grande, un Among Us gigante. Miren, que a comparación de estos, miren el tamaño, mucho más grande. El papá, ándale, el papá de los Among Us. Este trae el corte punk y este se podía abrir. ¿Qué pasaba cuando derrotabas a alguien? ¿Qué pasaba? Quedaban así. Ahí trae huesito. Así quedaban en el juego. Y es cuando avisaban a la reunión de que había que buscar al impostor. ¿Sí? Así venían. ¿Sí? Este viene en varios colores. Aquí está la cajita donde viene este Among Us. Ahí lo podemos ver. Así comienza el juego. ¿Sí? Para que vean que tenemos diferentes tipos de promocionales de estas colecciones. Los Among Us de Voilà y los Among Us de figura que tengo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Lo vamos a dejar por acá mientras. Ahí lo vamos a poner. También tenemos de otra serie que anda en YouTube ahorita. Muy famosa igual. De una cancioncita ahí que Skibidi, 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 Skibidi. De los Skibidi Toilet. ¿Sí? ¿Quiénes no los han visto? En el video anterior les mostré a este amiguito. Uno de los gigantes. Los gigantes. ¿Sí? Pero no les mostré los demás que tengo. También tengo a uno de los clásicos, que es este de aquí. Una bocina. Tengo a uno de los cameraman, las camaritas. ¿De cuál? Mary Freedom. ¿De qué colección? Dime de qué colección. Miren esta otra. Y aquí están los tres juntos para que los vean. Miren. Son algunas piezas. Obviamente estamos consiguiendo más. Todo lo vamos pidiendo. Nos va llegando así por correo. De la colección. Tengo repetidos de Among Us. Tengo algunos repetidos de Sotso. Tengo repetidos de Angry Birds. ¿De cuál otro? Y creo que de Plantas contra Zombies tengo algunos igual. ¿Cuánto te costaban las figuras de Skibidi Toilet? No recuerdo bien, fue por paquetería. Déjame checar, por ahí debo de tener guardado el ticket de la compra. Y obviamente si tengo a estos amiguitos, ¿sí? No nos podían hacer falta los Skibidi. Aquí tenemos dos de esos Skibidi Toilet. Estábamos consiguiendo de los más grandes también. ¿Sí? Aquí tenemos dos de esta serie
que es una serie que anda mucho en YouTube ahorita, ¿sí? Bueno, por ahí creo que alguien está pidiendo que muestre yo piezas de los Angry Birds. Ahorita permíteme un tantito, ahorita se los pongo. Los Among Us los compraste en Amazon o en Mercado Libre. Los Among Us, estos que enseñé de figurita, se pueden pedir por Mercado Libre, pero yo los compré en Chedraui, en un Chedraui. También los venden en Walmart, en Soriana, en Del Sol. Al menos aquí en Tabasco están las tiendas del Sol, pero lo podemos encontrar en la bodega Horrera, en un Walmart, en un Soriana y en Chedraui. Los ponen en diferentes momentos del año. Hay pocas piezas. Para fin de año ponen bastantes, precisamente porque son momentos en que la gente está comprando los regalos de Navidad, de Nochebuena, el Día de Reyes o el Día del Niño. Ponen muchísimas piezas de estas figuras. Bien, permítame un tantito. Richie, para que yo les muestre las piezas que tengo de Angry Birds. La verdad no me quiero levantar, entonces voy a hablar a mi hijo para que me ayude y me pase las piezas. Richie. Pásame las figuritas de Angry Birds. Y allá arriba hay unos tazos, mira. Arriba hay unos tazos. No me las pases todas, unas cuantas nada más. Pásame los tazos. Están allá arriba por el Nintendo. Esos. Ahorita les voy a enseñar las piezas. Son algunas cuantas. No tengo todas a la mano. Tengo unas cuantitas por ahí. Ya los que tengas ahí nada más. No todos, damos un poquito. Ok. A ver. Bueno, aquí se los voy a ir mostrando a petición de ustedes. Estos serán los cats o tazos de Angry Birds. De la última promoción que sacó Bola Sorpresa en este año del 2024. Comenzó en diciembre del 2023 y terminó hace un mes. Tenemos al Red. Tenemos al Foreman Pig. Tenemos a la pajarita Matilda. Tenemos al Boom. ¿Sí? Y también salieron unos especiales que eran más grandes. Y tenemos al Corpo del Epic. No se los puedo mostrar todos porque la verdad los tengo guardados. Estos son los que tenía de alcance. Y algunas de las figuras que tenemos aquí a la mano son estas. Tenemos a un Red, un color normal, un cerdito. Recuerden que los pajaritos luchaban contra los cerditos. De eso trataba el juego. Tenemos a otro cerdito, nada más que ese está enojadito. Al Foreman Pig. Tenemos a Shock y a Boom, que estos eran los amiguitos de Red. Este es el más rapidito y este uno que explotaba cuando se enojaba. También tenemos los translúcidos, precisamente. Tenemos a este Boom y a este otro, que este es el pajarito rojo, el más grande. No me acuerdo cómo es que se llama. También tenemos a Shock en dos versiones, feliz y enojado. ¿Sí? En translúcidos. Los de color tenían la ventaja de que se les podía poner un lápiz aquí y esta gomita era un sello y a la vez era un borrador. ¿Sí? Ustedes lo pueden checar. Terrence, así es. ¿Me regalas una figura repetida, por favor? Déjame aquí en tus comentarios cuál te interesa y podemos intercambiar. A lo mejor tú tengas alguna o nos ponemos de acuerdo. Y Ana Vilés, tú también comentaste que tenías piezas repetidas. Puede que exista la posibilidad de que dentro de tus piezas repetidas tengas alguna que yo no tenga. Y podemos hacer un intercambio. Si así lo quieres, nos podemos poner de acuerdo también. Ahí en los comentarios me pueden mandar un mensajito. Y ya lo checamos. Pues esas son algunas de las piezas de Angry Birds. Recordarles que la colección de Angry Birds constó de 48 piezas en total. Moraima Caden, hola, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Ya sé quién eres. Gracias por estar aquí.
viendo el video. Muchas gracias. ¿Tienes el cerdito feliz translúcido? Creo que sí. Déjalo checo y ya me mandas mensaje o te mando un mensaje y ya te digo si lo tengo o no lo tengo. Pero yo creo que así lo tengo. Tengo varias de los repetidos. De esas 48 piezas me quedaron como 22 repetidos. Que lo que hago yo para poder juntar la colección un poquito más rápido, que como tengo mi trabajo, precisamente trabajo en una escuela, en una primaria, yo le platico a los alumnos, fíjense que yo colecciono esto y el otro, y ellos compran Voilà y me van guardando los muñequitos, ellos también coleccionan. Ahorita que está la colección de Bob Esponja, ya ellos me están ayudando a intercambiar los repetidos que me salen a mí, se los cambio a ellos por las piezas que yo no tengo y de esa forma voy juntando la colección un poco más rápido. Así fue como logré juntar la de los Angry Birds. Porque yo compraba y compraba y compraba y compraba y no me salían las que me hacían falta. Y entonces con los niños intercambiaba yo y así logré juntar las 48 piezas. Precisamente fue un intercambio que hice con un niño, creo que de tercero, que no digo su nombre lógicamente por cuestiones de privacidad y de seguridad, pero él tenía la pieza que me hacía falta, un red rojo, un red, creo que era pero en translúcido. Y se lo cambié por dos muñequitos que tenía repetidos, porque no me lo quería dar porque no lo tenía repetido, entonces lo cambié por dos y fue que me lo dio y así logré juntar la colección de Angry Birds. Moraima Cadena, profe, mañana igual hará, mañana no creo, mañana es jueves, hasta el viernes sí voy a hacer el siguiente en vivo, un día sí, un día no, así me la voy llevando para ir platicando más con ustedes e irle mostrando este increíble mundo del coleccionismo y las piezas que yo tengo en este momento. Yo colecciono desde que estaba yo en la primaria, ahí comencé, desde que estaba yo en cuarto año de primaria y me he pasado todos estos años coleccionando diferentes piezas. Antes de la pandemia, marcas como Sabritas, como Bimbo, Marinela, Barcel, Voilà, hasta de huevito Kinder, sacaban promocionales, pero con el coronavirus salió una ley, que es esa ley de los sellitos que vienen en los empaques, y le prohibió a esas empresas el poner muñequitos. Por eso los personajes desaparecieron de las cajas de cereales, de las bolsas de Sabritas y hasta el osito Bimbo desapareció de las bolsitas del pan. Ahorita como que van regresando poco a poco, ¿sí? Y entonces Voilà fue de las únicas empresas que siguió sacando este tipo de promociones. No traían el muñequito en la bolsa, pero adentro venían los sobrecitos con los diferentes muñecos o tazos. Ana Vilés, de Bodet tengo 7 tazos, un candado y 2 figuras. Si quieres, mándame mensajes, mándame fotos o dime cuáles tienes y yo te mando las que tengo yo y podemos intercambiar, ¿sí? Te las cambio por las piezas de otras promociones o por esas mismas de Bob Esponja. Así lo podemos hacer. Bueno, entonces el próximo viernes vamos a hacer el siguiente en vivo y les sigo platicando. Es una de las formas en las que yo he optado por conseguir las promociones. Aquí me trajeron un peluchito que les mostré el video pasado de uno de los personajes de Skibidi Toilet, pero en peluche, que es este mismo que está aquí. ¿Sí? Es el mismo, nada más que este peluchito. ¿Sí? Y así vamos teniendo diferentes piezas. Ahorita McDonald's está, creo que ya salió o van a salir los promocionales de la siguiente película de Mi Villano Favorito 4. Película que se va a estrenar en el mes de julio, en el siguiente mes. Pero ya los promocionales están comenzando a salir, tanto en Cinépolis como en Cinemex sacaron vasos y palomeras. Y McDonald's va a sacar 12 figuras de Minions, de los Minions. Así que vamos a esperar a que lleguen y vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de piezas posible para hacer un video y mostrarles donde estemos abriendo esas cajitas felices y sacando el juguetito de McDonald's. Rebeca Díaz Lucas, saludos. Ana Vilés, ¿tienes de Puppy Play? No, de ese todavía no tengo, pero voy a tratar de conseguir, sí, pero todavía no tengo de ese.
Bueno, ¿qué otra película que creo que se iba a estrenar hoy o mañana es la de Intensamente 2? Igual ya vi que vinieron muchísimos vasos y palomeras, pero ya no pudimos conseguir ninguno por el momento porque como es un estreno, esas vuelan rapidito. No tardan pero ni la semana y se acaban. Sí, pero vamos a tratar de conseguir uno. Sí, eso es lo que hay ahorita. También Sabritas que ya trajo de regreso los tazos. Sí, igual los platiqué en el video anterior, se los vuelvo a platicar. Los tazos que son alusivos a la selección mexicana de fútbol. La diferencia es que anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a comprar la sabrita, a abrir la sabrita y ahí encontrar un tazo. Ahora ya no va a ser así. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la mecánica? Vamos a abrir la sabrita y dentro vamos a encontrar una tira. Esa tira va a traer un código. Vamos a agarrar nuestro celular, vamos a descargar la aplicación de Joy App, que es la aplicación que maneja sabritas. Vamos a poner nuestros datos y ahí vamos a comenzar a ingresar esos códigos que vayamos juntando, ¿sí? Cuando tengamos cierta cantidad de puntos en la misma aplicación, hola, bienvenido de Mario Bros y tengo de McDonald's. Nos va a ir descargando tazos que son digitales que se llaman NFT tazos. Tenemos que juntar 20. Cuando hayamos logrado juntar las 20 piezas digitales, la aplicación nos va a descargar un código que nos va a decir felicidades, has juntado todos los NFT tazos, este es tu código, asiste a un centro de canje para que puedas cambiar tus tazos físicos. Tendremos que buscar una tienda que en este caso sirva como centro de canje. Eso ya tiene que ser una sociedad con sabritas, porque no todas las tiendas van a ser centro de canje, solamente los que quieran. Y ellos van a tener los tazos físicos que van a venir dentro de una carpeta que es como un coleccionador, que va a tener la portada del escudo de la selección mexicana de fútbol, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que vamos a conseguir. Si este video les gustó, amiguitos, por favor apóyennos, dejen su like, comenten, suscríbanse y nos vemos el viernes a la misma hora, a las 8 de la noche en el siguiente en vivo. Saludos a todos, cuídense mucho, gracias por vernos. Se despide de ustedes su amigo el profe coleccionista. Bye, cuídense, nos vemos. Bye.